Y bueno, mucho que platicar, se está calentando el ambiente político. Empezamos, si quieres, Javier, con el tema de la Corte y el plan B, o la segunda parte del plan B, que es importante, usted lo sabe, porque por un lado se definen las condiciones en las que se va a conducir el proceso electoral del 2024. Había una idea del presidente de hacerlo en un marco distinto, con una estructura del INE totalmente distinta, sin las estructuras estas locales. Y la Corte le vuelve a decir al presidente no, y al Congreso le vuelve a decir así no, y por la forma en la que se aprobó se lo terminan echando para atrás. Si quieres empezamos por ahí, Javier. Bueno, yo creo que ya nadie esperaba que el plan B del presidente siguiera operando a estas alturas. Lo que da nada más certeza de que las elecciones se harán con las normas que aplican desde 2014. Lo que sí creo que empieza a preocupar es la falta de consensos al interior del INE. Y esto es, no hay un cambio, digamos, de estructura electoral en el país porque no se aprobó el plan B, pero la gente que renunció del INE o que fue, digamos, de las direcciones y la Secretaría Ejecutiva, la gente que se fue del INE, esos cargos mayoritariamente no han sido reemplazados, sobre todo el cargo del Secretario Ejecutivo. Lleva casi ya 3 meses la actual, digamos, consejeros del INE, presidenta del INE, Guadalupe Tadei, y no han obtenido los votos, se requiere mayoría calificada de los integrantes del Consejo, 8 de los 11, para nombrar esos cargos tan importantes. Entonces, sí extraña, sí preocupa que no haya los acuerdos para nombrar a gente capaz que pueda conducir el proceso electoral. Entonces, como que salvaste una ley, pero ahora no estás logrando tener a los funcionarios que ejecuten la ley que está vigente. Y es un tema de básicamente que no se ponen nombres o de personas capaces o de personas que logren el consenso. O sea, eso sí empieza a preocupar y ya estamos además en un proceso muy adelantado donde el INE se ha hecho como de la vista gorda con todos los procesos anticipados. Habrá que ver qué hace el tribunal. No le veo tampoco al tribunal con muchas ganas de entrar al tema, más porque ya el oficialismo, que es el Morena, y la oposición a partir de mañana arrancan sus procesos. Entonces, como que ya nadie tiene incentivos. Nadie quiere cumplir las reglas y aparte el INE pues no tiene con quién hacer las cumplir. A ver, Claudio. Bueno, ahí me parece que hay dos grandes relatos de una reforma electoral destructiva contra nuestra democracia que afortunadamente no sucedió. Y a mí el primer relato es la paradoja de una figura como López Obrador, que como presidente ha sido distinto en su obsesión electoral y de retención del poder que como candidato. Una buena parte de esa legislación que mencionabas ahorita, Javier, para buscar equidad en las contiendas, financiamiento auditado y transparente, no intervención de los gobernantes en los procesos político-electorales, etcétera, es fruto, la verdad, de la lucha de López Obrador, que desafortunadamente hoy impulsó una reforma, un plan A, un plan B, que básicamente le daba todo el control de las elecciones, quitaba los procesos de auditoría, les metía, digamos, una serie le quitaba las restricciones incluso a las figuras públicas para poder hacer campaña, ya con todo permiso. Que ojo, eso funciona en otros países, pero nuestra ley dice que eso es ilegal hoy. Y el segundo relato, diría yo, que es el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hace una defensa, diría yo, heroica del marco normativo del Estado de Derecho, cumple exactamente su función de contrapeso para evitar excesos y abusos de otros poderes. Y en realidad me parece que la nota está en la ignorancia pues de los cuadros legislativos de Morena. ¿Por qué lo digo? Porque las bancadas morenistas del Partido de Trabajo y Verde hicieron tal desaseo, simulación, trampas, recordemos solo la cláusula de vida eterna que básicamente le aseguraba la vida forever a los partidos, no a los partidos chiquitos, pues la Suprema ni siquiera entró en materia, solo con el desaseo, las trampas, los saltos, las omisiones en el proceso legislativo fue suficiente. Entonces hoy me parece que la Suprema Corte corrige el rumbo en términos de hacer respetar el marco normativo vigente y aguas a prepararse ahora sí para el rencor presidencial que sabemos que se les va a ir encima. Sí, ya de entrada ya les tocó esta semana. A ver, Rafael. Pues mira, yo creo que en el INE estamos viendo el resultado de una infiltración. El gobierno infiltró al INE, se lo puso a la devoción de San Judas Tadei, y entonces eso es lo que ha producido que se atasquen los nombramientos. El caso de Jacobo, de Edmundo Jacobo, bueno, fue lo más claro que vimos, ¿no? Impelido a renunciar antes de que se supiera cómo iban a quedar las cosas. Y bueno, la buena noticia es que la Corte sigue siendo un valladar para los afanes totalitarios de un gobierno. La mala noticia es que eso no es suficiente.
No es suficiente porque a mí me preocupa más el plan C que el plan A y el plan B. El plan C juntos. es la idea del presidente de que Morena gane los suficientes votos. El plan C es la destrucción del orden constitucional, tal y como lo Vía conocemos. la mayoría calificada que esperarían obtener en la elección. En el Congreso, en las dos cámaras. Que les dé para hacer todas las Y reformas. entonces sí, tendríamos no una dictadura democrática, sino una dictadura democrático-parlamentaria en los términos que Morena la quiere imponer. ¿Qué es lo que me estorba a mí para llevar adelante mi proyecto fantasioso de la Cuarta Transformación y escribir mi nombre en los libros de historia? Pues me estorba el Paseo de la Reforma. Hagan una ley para quitarlo. Me estorba el río Papaloapan. Hagan una ley para quitarlo. Y entonces, haciendo leyes con mayorías sumisas y reflexivas, dice Claudio, la ignorancia parlamentaria de los partidos Verde y del Trabajo, no tienen ignorancia parlamentaria, tienen obediencia a la cayuna. Pues actúan así por obediencia, no porque no sepan cómo se hacen las cosas. Y esto que dice Rafael nos lleva al tema de qué esperar para la elección del 24. Y la novedad que vamos a tener, sobre todo a partir de mañana, pero lo podemos ir poniendo en la mesa desde ahora, es la definición del famoso método de la oposición. Ustedes saben que Morena lo resuelve por la vía del presidente, que les dice quiénes pueden, cuáles son los tiempos, cuáles son los contenidos y cómo va administrando el proceso famoso de la encuesta y de los recorridos que están haciendo por todo el país. Del lado de la oposición están tratando de definir quiénes pueden participar, que no sea una decisión únicamente de las dirigencias de los partidos. Han estado en un diálogo con organizaciones de sociedad civil que les han estado presionando mucho para abrir y que no sea una cosa, un traje a la medida, que ya desde que nace con dedicatoria para quién es el candidato o la candidata, y que les permita, dicen ellos, sin violar las leyes, como hace Morena, pues empezar a tener visibilidad de sus aspirantes para no regalarles estos 3 meses de campaña adelantada de Morena. A ver. Un complejo reto el que tuvieron los partidos de oposición, PRI, PAN, PRD. Entiendo ya lo salvaron el día de ayer, sábado, con varios consejos que hubo. Ya acordaron los 3 la misma metodología. Sí. El PAN incluso va a cambiar una parte de sus estatutos. Para que sea válido Para esto. que sea válido todo esto. Lo que yo te puedo decir es que sí la sociedad civil y la gente y las ganas de los 3 partidos de convencer y de ser un método muy contrastante contra el de Morena, sí están haciendo primero que sea una selección más transparente y abierta. De entrada, quién era el favorito del PAN y que ya el PAN le estaba poniendo la cancha a Oye, modo le para habían ganar. puesto requisitos, nada, le faltó El millón de que se firmas apellida para que Krill. fuera Santiago Krill. Bueno, yo Y veo que a se llame, Krill muerto ya, con este, digamos, arreglo entre todos los partidos. Krill quedó anulado por su propio protagonismo absurdo y mal candidato, ya quedó anulado. Entonces sí te deja ver que hay cosas que van sucediendo sobre la Quedaría marcha. entonces Lili Telles y la posibilidad de que Xochitl Gálvez se apunte mañana. ¿Tú crees que sí se va a apuntar? Sí, seguro se va a apuntar. Y luego también tienes otro contraste, que es a diferencia de Morena, donde, digamos, solo son mítines a modo, caros mítines, porque aparentemente se va a aprobar mañana, yo lo trae la prensa, es el hecho de contraste, debate, encuestas, hasta mucho más abierto a la gente. Entonces, está haciendo un procedimiento de contraste la oposición contra el gobierno. Creo que eso les va a ayudar a tener el mejor candidato que puedan competir. ¿Les dará para ganar? No sé. Pero por lo menos el proceso sí parece ser mucho más construido, mucho más va a debate, mucho más incierto, que siempre da emoción eso, y menos de dedazo. Okay. A ver, Claudio. Sí, yo creo que avanzamos en la creación del relato y de la figura opositora para rumbo al 24, y se comienzan a poner de acuerdo sobre el tema del método. Me parece que ahí la oposición va en desventaja frente a Morena, que ya eligió el método y que ya está, digamos, ocupando las calles y el espacio público, pero 3 definiciones clave. Primero, el método juega a favor o en contra de candidatos. Por ejemplo, el 1,000,000 de firmas pues era un requisito que le venía bien a Krill, pero que no le venía bien a Xochitl Gálvez, por ejemplo. Entonces veremos cuáles son esas reglas. Parece que se rebaja 150,000, que eso debería de ser relativamente fácil para una candidata o precandidato presidencial. Segundo, la alianza opositora me parece que tiene aliados con cierta fragilidad. A mí me preocupa un poco esa alianza opositora porque la tentación
de fracturar la alianza a cambio de algo, ¿no? Una posición, una embajada, en la no persecución política, podría ser una fractura en esa alianza, lastra para siempre, me parece, y le resta mucha competencia a la alianza. Entonces va a ser muy importante mantenerla. Y el tercer elemento, una vez definido el método, veremos a ver qué alternativas tienen frente a la campaña. Van a seguir el camino de Morena, que es una simulación, digamos, violando la ley ante lo que creo que es evidente a los ojos de todos y todas, que hay una campaña brutal de actos anticipados ilegales que ahí estamos viendo. Pues están los nombres de las corcholatas, ya sean las oficiales o las coladas, como tú les decías, Javier. Entonces, ahí está. O otra opción, que es generar un proceso que sí respete el marco normativo y que genere distancia, aunque eso los coloque en desventaja frente al margen anchísimo con el que se están moviendo las corcholatas oficiales de Morena. Y coincido, solamente un apunte sobre el tema del INE, pues veremos si este INE se va a seguir haciendo pasguato ante lo evidente o va a poner orden en una contienda que si no va a tener árbitro, va a ser más salvaje, lodosa y sangrienta que ninguna. De acuerdo, a ver, Rafael. Pues mire, yo creo que si se logra que este método una a los partidos que convocaron a esta alianza con organizaciones reales, importantes, representativas de la sociedad civil, entonces se podrá hablar, sí, de una alianza Va por México. No como hasta ahora, que es una alianza de Va por los partidos políticos. Y por los dirigentes de los partidos políticos. Si se logra eso, será un gran avance. Vendrá el nombre de la persona. Xóchitl ha crecido mucho. Yo creo que es una mujer que tiene discurso, que tiene ejemplo personal, que tiene una trayectoria y que tiene capacidad de discusión y que tiene capacidad de presentación pública. Es una gente que no se le conocen negocios turbios, siempre ha entregado buenas cuentas, en fin, es una mujer, digamos, de primera clase para competir en estas condiciones. Pero aquí viene la otra mala noticia. Nos preocupa mucho cómo se ha adelantado el oficialismo en materia electoral. Pero no estamos viendo cómo se ha adelantado de manera irreversible en materia de control territorial. Morena nunca en su vida ha comprado un voto. Simplemente ha comprado 20 millones de votantes. Y contra eso, ¿qué puede hacer la alianza? Conformada con partidos y sociedad, una alianza de Va por México y sus ciudadanos, ¿sí? ¿Qué puedes hacer contra el arrastre de los ejércitos, de los servidores de la nación, de los sembradores, de los jóvenes construyendo, etcétera, etcétera? Más la alianza con la delincuencia. Pues esa no me consta. Esa no me consta, pero bueno, en muchos estados, en Michoacán, en Sinaloa, en Tamaulipas, pues hay evidencias de que esa alianza ha funcionado. Pues mira, Rafa tiene un punto, hay muchísimos programas sociales en curso, pero esos creo que no son definitorios y nunca lo han sido. Cedillo tenía muchos programas sociales y perdió. La Ciudad de México hay muchísimos programas y perdió Morena hace año y medio. Y bueno, y Peña Nieto no se diga. El tema es que la gente vea que esos programas son institucionales, que no dependa del gobierno en turno. Ese es el chiste de eso. Cuando la gente que decía los programas del Priato se da cuenta que esos programas pues, van a continuar, su voto fue libre. Y aquí eso ya pasó en la Ciudad de México y puede pasar. Yo sí creo que la gente está votando por Morena, parte por los programas sociales, pero parte porque hacen mejores campañas y ponen mejores candidatos. ¿Y el relato? Nos gusten o no. Exacto. Y la oposición, cuando ha puesto un buen candidato, como Manuel Jiménez en Coahuila, ganó de calle. Por último, viene el 1 de julio y el presidente, que está en la campaña permanente, como se le conoce a esta actividad, de estar constantemente haciendo actividades, ya sea desde la mañanera o en la plaza pública, el presidente que no distingue entre ser presidente y jefe de partido, donde ya se ha dicho que van a estar presentes los aspirantes, por lo menos uno ya dijo que va a estar ahí. Va a ser no hay una línea clara, digamos, entre dónde empieza el gobierno y dónde termina el partido. ¿Qué esperar de este evento del 1 de julio? Pues en el país de López Obrador pues ya se le festeja como un prócer histórico. Veremos si al cierre de su ciclo político pues esto hay digamos materia para considerarlo un prócer o no, y si no pues citando a Shakespeare, ¿no? Mucho ruido y pocas nueces. Rafael. Mira, yo creo que el presidente en esta ocasión está viendo que el sol se mueve rumbo al ocaso, a su ocaso personal, por eso tiene una
ansia irrefrenable de poner en la presidencia a un sucesor que continúe con su trabajo, y por eso le viene un ataque ahí de celotipia. Y dice, que vengan, si quieren, las corcholatas, pero no hagan mítines, no hablen, no les aplaudan, no les digan nada. Y yo, no, nada más yo soy la verdad de la vida, es mi fiesta. Ajá, sí, claro. Es mi aportación a la historia nacional haber logrado el triunfo del 2 de julio del 18. Yo soy el eje, yo soy el sol. Todavía entiendan que yo soy el sol. Sí, el sol está allí, nada más que cuando da la vuelta, pues ya no lo ves. A ver, Yo creo que, digamos, pueden ser presiones complementarias a la que ha dicho Claudio y Rafa. Pienso que el presidente está empezando a energizar, a movilizar a su base electoral rumbo a las elecciones del año entrante. Lo hace muy bien. Él es el líder, él es le el gusta porrista, y es está el- empezando a calentar su base para lo que viene. Yo la veo en esa tesitura. de acuerdo.